Es un gusto saludarlos a todos. Buenos días. Bueno, como decía Juan, vamos a presentar entonces el monitoreo del niño y la niña, pero igual es importante hablar un poco del resumen climático de lo que pasó en otoño 2026. Y acá les estamos mostrando entonces, comenzando con las anomalías de temperatura. Vamos a iniciar con la anomalía de temperatura máxima, que de manera general, si nos centramos en el mapa principalmente, se comportaron dentro de un rango normal, exceptuando algunas estaciones de la costa del norte, ¿cierto? Pero ahora si nos vamos al detalle de manera particular, si vemos por separado los 3 meses de los meses de otoño, que serían los meses correspondientes a marzo, abril y mayo, vemos cómo igual de manera general se comportaron dentro de los valores normales en cuanto a anomalía, exceptuando algunas estaciones en particular, como lo fue en mayo para parte de la zona centro, que se presentaron anomalías bastante positivas, y ya como esta condición se vio, por lo menos para el último mes que vendría siendo mayo, con anomalías más bien frías, no tan extremas como vendría siendo, ¿cierto?, el mayo del año pasado, porque si vemos esta comparativa, vemos como el mayo del 2025 sí se comportó de una manera bastante fría, con anomalías bastante por debajo de lo normal, pero mayo de este año dentro de lo que esperábamos, ¿cierto? Entonces ahora si vemos la temperatura mínima, igual con el mapa, de manera general, vemos que estas se comportaron más bien por sobre el promedio, parte también de la zona norte y centro del país, y bueno, eso también se ve influenciado por los meses por separado, que en general estuvieron por sobre el promedio, no tan extremo como también lo vimos el mayo del año pasado, ¿cierto? Que el mayo igual fue bastante frío, si lo hacemos la comparativa con el mayo de este año. Ahora pasando a los eventos de ola de calor, tanto de ola de calor como ola de frío, que también son las temperaturas máximas extremas más altas y las mínimas extremas más bajas, vemos que eh, para casi finales de mayo tuvimos, en cuanto a olas de calor o temperaturas máximas extremas, ¿cierto? Algunos eventos no fueron tan extensos o tan significativos, pero también ahora si vemos el contraste de las temperaturas mínimas extremas más bajas, vemos que por lo menos a principios del mes de mayo, para algunas estaciones de la zona austral o sur del país, sí evidenciamos eventos entonces de olas de frío y también algunos eventos de mínimas extremas más bajas. Y ya a mediados del mes en la zona sur o centro-sur del país, también con algunos eventos de olas de frío y también eventos de mínimas extremas más bajas también. Ahora si vemos el resumen de los últimos 12 meses también, pero ahora de precipitación, vemos, ¿cierto?, el mapa que está a su mano izquierda, los meses por separado. Entonces, ¿cierto?, conversábamos en reuniones anteriores de que marzo se había comportado por sobre el promedio con un superávit de precipitación para gran parte de las estaciones de nuestro país, pero si vemos los meses separados de abril y mayo, estas anomalías más bien se comportaron con un déficit de precipitación. Y también es algo que se va a hablar en la reunión que viene para el otro mes, pero igual es un poco de lo mismo o va de la mano con el mes de junio, ya que junio también no se evidenciaron muchos eventos de precipitación, por lo tanto igual debiésemos esperar por lo menos precipitaciones o una anomalía con un déficit de precipitación, que de hecho se ve en la gráfica de mano derecha, ¿cierto? Que se ve que por lo menos la precipitación hasta el 30 de junio, esto es del 1 de enero hasta el 30 de junio, se ve un déficit marcado. Y esto igual va un poco de la mano, nosotros no sé si ustedes se recuerdan que llevamos hablando o se empezó a evidenciar, ¿cierto?, el fenómeno del niño o la posible llegada de este fenómeno del niño, por lo menos desde marzo de este año. Entonces, igual esto un poco habla de que si bien estamos viendo el constante monitoreo de este posible fenómeno, y de hecho más adelante igual vamos a hablar un poco del posicionamiento de las condiciones del fenómeno del niño, eh, esta conexión no es tan inmediata. De hecho, la precipitación eh,
no es que ya estemos bajo este fenómeno, por lo tanto las precipitaciones al tiro seguirán siendo por sobre el promedio. O sea, es algo que va evolucionando y se debiese esperar, ¿cierto?, ciertas teleconexiones sinópticas que den paso a los sistemas frontales para que pueda también haber un superávit de precipitación. O sea, lo que aquí está marcado es el anticiclón que está frente a las costas de nuestro país, que en general no se ha debilitado por lo menos desde abril hasta lo que vendría siendo junio. Bueno, esto es lo más importante de toda la parte del monitoreo. Ustedes igual les pueden dar un vistazo al momento de que nosotros les enviemos la presentación y también pueden leerlo, ¿cierto? O verlo cuando les enviamos el video también. Ahora dejando de lado el monitoreo y viendo las señales del océano y la atmósfera, que esto es algo bastante relevante a la hora de hablar del niño, porque son las conexiones o los patrones que nosotros debiésemos observar a la hora de hablar del posicionamiento de este fenómeno. Entonces vamos a comenzar con el comportamiento del océano, de la temperatura superficial del mar, ¿cierto? Y aquí darles un poco el contexto de lo que el 11 de junio, si no me equivoco, oficializó también la NOAA, que ellos oficializaron las condiciones del fenómeno del niño. Por lo tanto, ya se está viendo este patrón típico de temperaturas superficiales por sobre el promedio y también un poco lo que va a hablar mi colega Álvaro de los vientos, ¿cierto? Que son este mecanismo que empuja o potencia también todo lo que pasa en cuanto al océano, ya que estas son conexiones que van de la mano, son de bastante importancia, de vital importancia. Entonces, viendo la gráfica de mano izquierda, vemos el índice de el ONI, que nosotros seguimos midiendo en este caso con el ONI, y si se les llama la atención igual que no esté RONI, como se ha hablado últimamente, es para que ustedes vean más o menos la evolución del por trimestre. Y también se destacan los años del 2015 y el año del 97, porque son los años que generalmente nosotros o que la gente siempre tiende a comparar, ya que el año 2015 fue este llamado Niño Godzilla, que ya hemos repetido en otras ocasiones que no es una manera adecuada de llamar a este fenómeno, ¿cierto? Donde fue bastante intenso, con anomalías bastante intensas o bastante importantes, pero aún así no dejó el año con un superávit de precipitación. Y también se destaca, ¿cierto?, el 97, porque sí fue el segundo niño más intenso y sí, en este caso dejó precipitaciones, por lo tanto se decidieron marcar estos dos años. Y entonces vemos aquí con triángulos la evolución de este niño o lo que va haciendo este niño, ¿cierto? Hasta lo que tenemos del pronóstico, el trimestre de marzo, abril y mayo, donde sí se ve cómo va evolucionando de manera bastante significativa y de hecho yo creo que ya para los próximos trimestres o los próximos meses esta evolución ya va a estar bastante considerable. Ahora sí vemos la anomalía de TCM de lo que fue en mayo, ¿cierto? Vemos cómo la costa, en este caso de la región del Niño 1+2, estuvo bastante cálida y cómo esta también se va extendiendo con el Niño canónico, ¿cierto? Hasta la región del Niño 3.4, que es lo que nosotros debiésemos esperar que esté cálido a la hora de hablar, en este caso del fenómeno del Niño. Y de hecho, si vemos las anomalías de TCM, ahora con el dato puntual y en específico, vemos cómo las 4 áreas en sí están claramente positivas, que es algo que no se veía por lo menos en los meses anteriores o en las presentaciones anteriores. Y también vemos la diferencia de mayo con abril, que esta nos da a entender qué tanto se ha enfriado o qué tanto se ha calentado las diferentes regiones del Niño, y vemos como la región del Niño 3.4, ¿cierto? Es la más llamativa porque está con un calentamiento de 0.59, bueno, en la región del Niño 3.4 igual va en aumento y va en calentamiento, pero entonces yo creo que ya para el próximo mes vamos a estar viendo tonalidades más bien rojas en esta área. Ahora, si vemos la evolución de la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial, ¿cierto? Cómo estas ondas de Kelvin igual viajan eh, por el océano. Vemos cómo la evolución en general, por lo menos desde abril hasta junio, va en aumento de la temperatura superficial del mar. De hecho, ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? La gráfica de mano derecha, cómo esta evolución
va de la mano, o por lo menos se evidencia en las 4 regiones o en las 4 zonas del niño, ¿cierto? Pero como la región del niño 1+2 sí va en aumento desde febrero más o menos de este año. Y también entonces vemos acá la evolución que va desde julio hasta junio del 2026, ¿cierto? Ahora sí vemos la evolución, pero bajo superficie, esto es de la temperatura subsuperficial del Pacífico ecuatorial, vemos también cómo estas anomalías están bastante cálidas desde enero de este año, que es más o menos donde empezó a llamar la atención esto de dejar las condiciones neutrales y ya empezar como a ver este calentamiento significativo justamente en la zona del Pacífico central ecuatorial. Y también igual es importante ver la última pentada que es lo último que se obtiene, ¿cierto? Que es desde el del 22 de junio y cómo esta, ¿cierto? Tiene anomalías subsuperficiales de temperatura superficial del mar bastante cálidas, ¿cierto? Y también se puede ver la evolución en semanal a mano derecha, que cuenta la historia desde el 3 de mayo hasta el 17 de junio, que se continúa entonces este calentamiento, por lo menos en la parte subsuperficial del océano. Bueno, muchas gracias Catalina y también gracias a todos quienes permanecen conectados. Eh, Antes de seguir con la reunión, les recuerdo que si tienen cualquier duda o consulta la pueden dejar por el chat de esta misma reunión. Eh, bueno, cuando hablamos del fenómeno del niño, siempre hablamos de algo acoplado, ¿no? Entre el océano y la atmósfera. Entonces, aparte de revisar las condiciones del océano, que ya están normalmente cálidas y muestran, digamos, una condición característica de este fenómeno, vemos que en la atmósfera también existe una señal importante que de cierta forma interactúa también con el océano. Y acá en el panel izquierdo vemos cómo los vientos alisios, estos vientos en la zona ecuatorial, presentaron un debilitamiento a mediados de abril, un debilitamiento bastante significativo, bastante intenso, y que de hecho en algún momento quizá dijimos, bueno, ya este va a ser el impulso eh, final como para poder comenzar a establecerse el fenómeno. Y, y lo cierto es que después de ese pulso poco tiempo duró, el fenómeno recién fue declarado ahora a principios de junio, y esto es básicamente porque vemos la señal en el océano, como mostraba Catalina, y además vemos cómo se presentan esta anomalía de vientos debilitados que comienzan principalmente a principios de entre mayo, junio, y que muestran una señal característica también en las tormentas tropicales que se muestran en el panel derecho con estas anomalías negativas de OLR que dan este impulso o esta respuesta justamente en la atmósfera. Siguiente, por favor. En este sentido, el índice, digamos, atmosférico que se utiliza para poder monitorear el fenómeno del niño, el índice de oscilación del sur, muestra este abrupto cambio que se emplaza principalmente en mayo hacia valores negativos. Esto nos habla de una condición tipo el niño, también es bastante establecido. Entonces, en base a estos indicadores, prácticamente el fenómeno o las condiciones tipo de este fenómeno se establecen aproximadamente en mayo, y es por eso que también la NOAA oficializa un poco que las condiciones ya están presentes de este fenómeno. A pesar de eso, también tuvimos una transición de la oscilación de Madden-Julian. Siempre es importante, y nosotros también recalcamos la importancia de otros modos, de otras escalas de variabilidad que pueden modular el clima estacional o subestacional del país. Y en este sentido también teníamos cierta esperanza con la oscilación de Madden-Julian, que iba a transitar entre una fase 7 y 8, una fase favorable para la precipitación, al menos en Chile central, pero que de cierta forma estuvo en contraparte con la oscilación antártica. Vemos que la oscilación antártica en todo este periodo estuvo en una fase extremadamente positiva, y esto ciertamente se expresa en algo muy desfavorable para la precipitación en Chile central. Hay que quizás investigar un poco más, quizás puede ser que la oscilación antártica haya jugado un rol clave en poder
inhibir un poco los sistemas frontales que podían llegar a Chile Central y que básicamente nos ha dejado en condiciones de déficit de precipitación que le mostraba Catalina al principio de esta reunión. Siguiente. Entonces, lo más importante de esta sección, que tiene que ver con el monitoreo del océano y la atmósfera, es básicamente que las condiciones de monitoreo del fenómeno del Niño están presentes tanto en el océano y la atmósfera, y por lo tanto, ya es oficial que estas condiciones están presentes. Ahora, ¿qué es lo que falta para que exista una modulación en la precipitación en Chile Central? Es que justamente ocurra un patrón de tipo teleconexión que finalmente logre potenciar un poco el clima en nuestro país. En cuanto al pronóstico, pasando a la sección de pronóstico subestacional y estacional, primero viendo el pronóstico para julio, vemos que nuevamente, ya ahora establecido, digamos, las características del fenómeno del Niño, la oscilación de Madden-Julian muestra una proyección nuevamente favorable para la precipitación en Chile central, principalmente, que transita entre una fase 7 y 8, y puede ser que 1 aproximadamente en el futuro. Y esto, si vemos el panel de la derecha, son fases que están al final abajo, favorables para la precipitación. Así que eso por un lado. Siguiente. Por otro lado, vemos que el pronóstico, aunque de cierta forma el pronóstico de la oscilación antártica es bastante incierto, muestra al menos un debilitamiento, lo cual podría ser favorable también para que justamente esta señal se establezca y traiga precipitaciones, pero hay que estar monitoreando. Y en este sentido hay cierta incerteza, ¿no? Porque sigue estando una fase desfavorable de la oscilación antártica, las condiciones de ENSO están establecidas, no sabemos si es que se van a presentar inmediatamente, y la oscilación de Madden-Julian, por un lado, nos muestra una transición hacia condiciones favorables. Tenemos esperanza, y en ese sentido, siguiente por favor, el pronóstico subestacional de instituciones internacionales como la PEC o el CIFER muestran, digamos, condiciones más o menos contrarias. Eh, Mientras que la PEC muestra una condición con una probabilidad moderadamente baja de precipitaciones sobre lo normal, el pronóstico subestacional de CIFER muestra todo lo contrario. En cambio, entonces, cuando nosotros eh, de cierta forma calibramos estos modelos globales con eh, características locales, con datos locales, vemos que existe una probabilidad de tener condiciones normal a sobre lo normal en Chile central, pero que sigue siendo de cierta forma incierto, a pesar de que tenemos estas condiciones que pueden ser favorables para que ocurran precipitaciones durante la segunda semana de julio. Cuando tratamos de calibrar este pronóstico para el mes de julio en particular, siguen habiendo ciertas incertezas. Hay algo de ruido ahí que seguramente los pronósticos subestacionales no están logrando resolver. Siguiente. Entonces, en cuanto al pronóstico estacional, partiendo por el pronóstico del mismo fenómeno del Niño que hemos estado monitoreando, los diferentes centros internacionales que monitorean y pronostican este fenómeno indican que, bueno, ya sabemos que el fenómeno está establecido, pero al centros como IRI o la NOAA, por ejemplo, ya están mostrando que existe una altísima probabilidad de que este fenómeno permanezca, al menos para el trimestre de febrero, marzo, abril. Así que ya existe una alta probabilidad de que este fenómeno perdure, al menos por el tiempo del verano estival. Siguiente. Ahora bien, en cuanto a la intensidad, eh, estos diferentes centros ya están, existe cierto consenso en que va a ser una categoría intensa. Vemos que la máxima intensidad que están pronosticando los diferentes centros varía entre 2 a 3,5 sobre el valor, digamos, climatológico. Y esta característica es relevante porque hasta el momento nuestro máximo realmente registrado fue en el año 2015, y es por eso que también siempre solemos comparar qué es lo que esperamos de este año con el año 2015, que en términos de precipitación no fue lo que esperábamos. Y entonces, el 2015 tuvimos un registro de 2,8.
que su máximo ocurrió en noviembre, diciembre, enero, en ese trimestre. Entonces, lograremos sobrepasar este valor y tendremos un nuevo récord este año. Son ciertamente preguntas que después vamos a responder en la medida que ya tengamos el registro real, pero hasta ahora el pronóstico indica que es posible que se rompa este récord en cuanto a registros de intensidad del fenómeno del Niño. Siguiente. Entonces acá más o menos mostramos qué es lo que están mostrando los modelos internacionales, en este caso el consenso del modelo de Copérnico. Al panel izquierdo vemos la anomalía de los campos de presión en superficie y vemos que para el trimestre de mayo, junio, julio teníamos condiciones favorables, al menos estaba baja anomalía de baja presión a la altura de Chile Central y que era consistente con una condición favorable, eh, pero digamos de una probabilidad entre un 40-50% de que tuviéramos condiciones sobre lo normal en cuanto a precipitación. Algo que ciertamente se ve algo difícil de superar. Esperamos al menos llegar al rango normal con lo que pueda caer en julio, pero ciertamente es todo muy incierto. Y entonces ahora lo que observamos para el pronóstico de julio, agosto, septiembre es un reforzamiento de esta señal. Vemos anomalías más intensas de este, llamémoslo, dipolo entre bajas y altas presiones, lo cual aumenta la probabilidad de tener una condición sobre lo normal en cuanto a precipitación. Esto si comparamos el mismo conjunto de modelos. Siguiente. Entonces, si revisamos diferentes fuentes y diferentes combinaciones de modelos que utilizan modelos internacionales como, ¿sí? Lo siento. Como la Organización Meteorológica Mundial o el mismo SAT-10 de Copérnico. Disculpe, Javier Carvalho, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. O IRI Columbia, se observan que la probabilidad de tener precipitaciones acumuladas sobre el rango normal es bastante intensa, al menos bordea un 40-70% de probabilidad, y de cierta forma eso, siguiente, es también lo que ocurre cuando nosotros calibramos estos mismos modelos globales o conjuntos de modelos globales para poder llevar estos pronósticos a una escala local. Entonces acá, como hemos mostrado en reuniones anteriores, vemos dos conjuntos de datos observacionales, datos homogenizados de la Dirección Meteorológica de Chile y también el producto del CR2MED del CR2, y vemos cómo la probabilidad de tener una condición sobre lo normal para julio, agosto, septiembre varía entre un 60-70% de probabilidad. Entonces, básicamente en este diagrama de consenso, que es lo que realmente se entrega a nuestros usuarios, es este mapa completamente pintado de verde. Ya ni siquiera tenemos una categoría mixta de normales sobre lo normal, para principalmente todo Chile, salvo ciertos lugares donde no se tiene tanta certeza, que vendría siendo la zona sur de la región de Aysén y la zona norte de la región de Magallanes. Siguiente. En cuanto a temperatura máxima, acá también se observa una relación principalmente categórica de una condición sobre lo normal que se expresa al menos desde el norte de nuestro país hasta la región de O'Higgins, y cierta incerteza en la zona sur de Chile Central, y también una categoría mixta que predomina en la Patagonia. Siguiente. En cambio, a temperatura mínima, también esperamos tener una condición sobre lo normal, ya está mucho más categórica y alcanza ya la altura de la región de los lagos, con finalmente una incerteza que gracias al pronóstico, al conjunto de datos que tenemos de CERROSNET, esta incerteza sabemos que no tiene que ver por una falta de registros observacionales, como puede ser la falta de estaciones, sino que efectivamente existe incertidumbre en cuanto a la calibración de los diferentes modelos. Así que esto, siguiente,
Gracias. Si lo expresamos en términos concretos, para el trimestre de julio, agosto, septiembre, por ejemplo, en quinta normal deberíamos estar esperando que ocurran, terminando este trimestre, tengamos precipitación acumulada sobre los 157 milímetros. La verdad es que eh, este año, hasta el momento, llevamos ¿cuánto? 30, 40 milímetros acumulados aproximadamente. Estamos en una condición de déficit de precipitación bastante significativa y básicamente los pronósticos calibrados en estos momentos están arrojando que al final de este trimestre deberíamos estar presentando precipitaciones sobre este umbral. Así que ahí es va a ser muy importante monitorear si es que esto finalmente ocurre y si no también a futuro hacer un diagnóstico ya más exhaustivo para saber qué podría haber pasado o qué pasó en cuanto a qué pudieron ver o no estos mismos modelos a la hora de emitir un pronóstico estacional. De cualquier forma, también para todos nuestros usuarios se recuerda que este es un pronóstico de una condición acumulada y en el caso de las temperaturas una condición media durante este trimestre. Así que en ningún caso esto tiene que interpretarse como que va a ser una seguidilla de eventos de alta intensidad y que puedan provocar algún efecto colateral, digamos. Así que siempre estar en ese sentido muy atentos al sistema de alerta, avisos y emergencias, tanto de Senapred como de la Dirección Meteorológica de Chile. Siguiente. Eso. Bueno, hemos terminado.